salvo por la mejor sección de todas. El tema del F-35 ya haré un vídeo, o sea que, bueno, es un tema muy complejo. A ver. ¿No aparece? A ver. ¿No? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Hala. Listo. Pues... esto es muy sencillo, a ver. La idea de hoy. La idea de hoy me apetecía hablar un poco de... Un saludo al Segalmas. Me apetecía hablaros un poco del RIF. Porque cuando ha pasado lo de Siria yo había algo como que me resultaba común, ¿no? Decir, oye, esa caída de que todo se caiga como un castillo de naipes, ¿no? Y que de repente una fuerza que, bueno, no es la gran cosa, el ejército árabe sirio era lo que era, pero bueno, para enfrentarse a unos guerrillas tipo HTS, al Golani y tal, debía bastar, ¿no? Y se hunde todo. Entonces, claro, he estado por el tema del doctorado preparando todo el tema del RIF, que es uno de mis estudios de caso, y releyendo otra vez todo. Y ahí me he acordado de a qué me recordaba. Me recordaba un poco al desastre de Anual, que para los que no lo sepáis es pues la gran derrota española en el RIF, a manos de las jarcas rifeñas. Y es una batalla muy rara, porque al final... Claro, básicamente los españoles, con una especie de mandato internacional, teníamos que asegurar un territorio, ¿no? Un general muy reputado, Silvestre, que venía de la guerra de Cuba y tal, pues está haciendo un avance agresivo, pero que bueno, está funcionando. Las cabilas se van sometiendo, las tribus, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, hay una tribu fuerte, dirigida por antiguos agentes de los españoles, la familia Abdelkrim, que ya sabéis que están pagados por España. Tienen, de hecho, Abdelkrim padre tenía la medalla de Isabel la Católica. Bueno, gente pro España dentro del RIF. Pero bueno, se hacen con el mando de una kabila, de los Beni Urriagel, fundamentalmente, y vienen a indicar que no van a aceptar que los españoles crucen el río. Creo que era el Amecrán, ¿no? Pero bueno, el general sigue avanzando. Claro, en aquel momento pues los rifeños no creían que tuvieran una gran oportunidad, ¿no? De derrotar a España y todo eso, una potencia colonial, tal y cual. Pero bueno, los españoles, con un avance, claro, muy cogido con pinzas. ¿Por qué? Porque al final se estaban asegurando posiciones con una lógica política. Es decir, la lógica era que yo tengo que tener un puesto al lado del poblado de la kabila, del clan, porque así ellos saben que tienen la protección mía, que yo ejerzo el control directo del territorio. Pero claro, no es una posición militar, es una posición elegida con mentalidad policial, no militar. Que de hecho esto es parte del problema, que se entró en el RIF con una mentalidad semi-policial. No era una idea de una invasión como tal, tampoco era una operación meramente policial. ¿Y ahí qué pasa? Que se cruza el río Amecrán, ¿no? Y se establece una posición en Abarrán, una colina. Y en la colina, pues bueno, no era una buena posición. No era muy defendible por varios motivos que no vamos a entrar a abordar. Y los rifeños, como has entrado en su territorio, los de Benirriaguel contraatacan. Lanzan un ataque y arrasan la posición en horas. Un ataque muy rápido. Cosa nunca vista, yo creo. Hasta, bueno, en el Barranco del Lobo hacía 15 años sí, pero bueno, que no era algo normal. Porque es una posición que cayó en horas. El convoy que había llevado a la fuerza hasta esa posición, en el regreso, ya empezó a escuchar el ataque, nada más irse. O sea que fue muy rápido. Pero claro, te estás enfrentando a unas tribus a las que consideras muy inferiores, ellas mismas se consideran muy inferiores, no se consideran capaces de derrotar un ejército europeo y tal. Te confías, ¿no? Claro, luego esas jarcas rifeñas que han ganado una batalla
empiezan a perder el miedo, porque claro, en Abarrán han capturado incluso cañones, que eso para ellos es como, wow, cañones, lo más avanzado, tal. Y Abdelkrim de hecho pasea esos cañones y dice, mirad, hemos derrotado a los españoles, tal. Fue una pequeña batalla, ¿no? A la que de hecho luego se le dio importancia, pero no tanta. Claro, luego entran en Nigeriben, que ya es una posición que defiende el flanco sur de Anual, que es la principal posición del dispositivo. Claro, Nigeriben es una buena posición y tal, pero tiene un problema, las aguadas, lo de siempre, el agua. Claro, resulta que se empieza a acumular ahí gente, que Abdelkrim te ha organizado una fuerza de cierto tamaño, una jarca que se llamaba un ejército de cierto tamaño, y coño, que se empiezan a mover y empiezan a tirotearte las aguadas. De tal manera que empieza a ser muy difícil abastecer esa posición. Y claro, a lo tonto, de repente te das cuenta de que tienes Nigeriben asediada sin agua y tu principal posición Anual con la retirada al sur cortada. Al norte tampoco te puedes retirar por las montañas, porque no hay un puerto en el que evacuarte, entonces ya solo te queda retirarte de la posición que tienes en Anual. Problema, detrás de Anual hay un desfiladero, literalmente, para desfilar casi pasa un carromato a la vez, no puede ir más. Entonces es un desfiladero horroroso para escapar. Claro, de repente te ves con una fuerza europea medianamente equipada, mucho mejor que los rifeños, pero que te están perdiendo el miedo, que tu posición de flanco Nigeriben va a caer con otra unidad grande. Y claro, entonces ese general Silvestre se da cuenta, oye, tengo que retirarme de aquí, tengo que largarme. Claro, organiza una retirada hacia Bentiev y tal, lo hace con mucho secretismo, informa a muy poca gente. Y de repente estalla el caos. ¿Por qué? Porque a Silvestre, al máximo general, se lo cargan en esa retirada, y el campamento de Anual, que tenía miles de hombres, en cosa de media hora está abandonado. Se ha ido todo el mundo y ahí había 10.000 cabezas de ganado, no sé, es una... O sea, y ahí se fue todo el mundo a toda velocidad. Y claro, ahí es cuando los rifeños empiezan a ver, joder, estos... El punto es que los españoles se retiran a tal velocidad que ni los rifeños se lo esperaban. Y menos Abdelkrim. O sea, Abdelkrim, de hecho, al principio le costó seguir el ritmo de la retirada. Al principio no se lo creían que se hubieran retirado de Anual los españoles. Claro, de repente... No solo es que los rifeños dicen, joder, pero estos se están retirando en masa. Tienen que estar muy mal, ¿no? Sino que es que como cae el general Silvestre y se empieza a generar un sentimiento de caos, la columna y la retirada se vuelven un caos. Todo un desorden, gente huyendo, gente dejando atrás el material y ya está. Bueno, hay unidades que conservan el orden e intentan proteger los flancos y tal. Pero claro, de repente se convierte en un sálvese quien pueda. Y dices, ¿cómo es posible eso, no? O sea, ¿cómo si hace 2 semanas, no sé, eras el gran ejército que iba a conquistar esas zonas y los indígenas, los autóctonos, ni se planteaban poder derrotarte, o lo veían muy difícil? Bueno, pues yo creo que la clave, si lo piensa uno bien, hombre, hay dos. Pero yo creo que una primera tiene que ver mucho con el liderazgo y la voluntad de combate. Es decir, el oficial tiene que inspirar un poco a sus hombres y tiene que mantener el control de su unidad. Obviamente, si el oficial huye, olvídate de que esa unidad siga combatiendo, es muy difícil. Y luego además tiene que ser un poco líder, no puede ser solo un tirano que da órdenes. Tiene que tener un mínimo de favor de sus soldados. Puede ser bastante tirano, pero bueno, con un límite. Entonces, claro, yo creo que había un problema ahí de moral de combate. O sea, no se entiende cómo una fuerza así se retira tan rápido y en tanto desorden y al final huye 100 kilómetros en pocos días, si no ves que es que la moral en muchas unidades no funciona. Y luego hay un segundo tema de organización, ¿no? De decir, mira, es que cuando cae el general que manda toda la operación, que es Silvestre,
De repente nadie sabe quién manda. El que manda está aún en Melilla y está intentando llegar, pero hay una riada de convoyes, no hay comunicaciones inalámbricas en aquella época. Pues de repente hay una sensación de... No hay una cabeza, no hay un plano, no hay nada, y tira para adelante y huye. Y llegas a una posición y en vez de establecerte y montar una resistencia, sigues huyendo. Así hasta que se arregla un poco ese caos. Y ese yo creo que es el gran factor realmente de la derrota de Anual, ¿no? La retirada precipitadísima de Anual. O sea que claro, de repente cae a Barran y Geriben está a punto de caer y ves que es que dices, mira, me retiro con todo. Y quizás ese fue el mayor error, ¿no? No haber planteado una retirada más pausada. Es decir, que primero... Porque claro, das una sensación al otro de caos, desorden, terror, pánico, cuando el otro te tiene mucho respeto, aún, porque sabe que al final tienes artillería, ametralladoras. Entonces, ¿por qué no mantienes Anual en tus manos un tiempo adicional? ¿Por qué haces una retirada tan rápida, no? Entonces todo da una sensación de pánico, porque de hecho cuando había miles de hombres en Monte Arruit cercados por los rifeños, ya mucho más cerca de Melilla, Berenguer había acumulado una fuerza en Melilla muy notable, es decir, habían traído 20.000, 30.000 hombres, o sea, una cantidad, ya había fuerzas, estaba la legión, el tercio de la legión, más fuerzas de regulares traídas de Ceuta, artillería a mansalva, o sea, realmente había opciones para contraatacar y salvar a la gente del Monte Arruit. Pero claro, después de tal desastre, se genera una desconfianza. ¿Qué le puedo pedir a mis hombres, no? Tenemos mejor armamento, les superamos numéricamente, tenemos mejor organización. Y aún así Berenguer no socorrió a los 3.000 y pico hombres de Monte Arruit, que al final, tras beberse sus orines, tras cavar en el suelo para estar un poquito más húmedos, tras hacer toda clase de cosas para sobrevivir, pues no reciben socorro. Los rifeños les prometen que les respetarán la vida si se rinden. Los 3.000 se rinden y los pasan a cuchillo. En cuanto se desarman, los salta una muchedumbre sobre ellos, los despojan, los mutilan. Bueno, los 3.000, muy pocos sobrevivieron a Monte Arruit. Y todo porque, bueno, por un tema psicológico fundamentalmente, de falta de organización, de dejar que cunda el pánico. Y yo creo que eso solo se puede dar al margen de decisiones tácticas desafortunadas, por una cuestión de que no había tampoco una gran voluntad de combatir. Se ve, ¿no? Porque en ejércitos que padecen situaciones similares de caos, la alemana en la Segunda Guerra Mundial sería como el ejemplo prototípico, ves que aún así las unidades son capaces de seguir luchando por su cuenta. Aunque haya un caos, son capaces de plantarse en una posición, son capaces de seguir defendiéndose, de mantener la cohesión. Pero es que en Anual